Cairo en ese momento. Bueno, y hoy estamos con los hermanos de Santa Isabel, que es un anexo que surge mucho después. Y el sábado que viene va a estar Barrio Grande con el hermano del evangelista Eduardo Pérez. Y el domingo va a estar La Rioja 350 con el hermano Juan Barbosa también aquí en este lugar. Vamos de fiesta en fiesta, hermano. Ayer tuvimos un culto precioso, el Espíritu Santo visitó, hubo salvación de alma, reconciliación, gloria a Dios por todo eso. Pero ahora está nuestro hermano Aldo Melgar que nos va a compartir palabra del Señor. Yo recuerdo cuando yo le propuse que él pueda tomar esta responsabilidad, él no se sentía preparado. Le digo, bueno, eso es lo que Dios busca, le dije yo. Aquellos que no se sienten preparados para que aprendan a confiar de él, ¿no? Y realmente Dios le ha dado tanta gracia a este varón que, Aldo, Dios te bendiga. Paz del Señor, hermanos. Uy, cuántos hermanos. Tomen asiento, Dios los bendiga. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Es una bendición, hermano, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Este aniversario, feliz cumpleaños, que Dios los bendiga, feliz aniversario. 49 años, gloria a Dios. Ya que está paso la promoción, nosotros el mes que viene cumplimos 43 años, si Dios así lo permite. El mes que viene, 12, 13 y 14 de mayo, vamos a estar celebrando nuestro aniversario allá en Santa Isabel, así que están todos invitados los hermanos de las distintas congregaciones del Templo Central. Nos va a estar ministrando la palabra el día sábado la hermana Esther del Pino para el culto de las mujeres, y sábado y domingo va a estar el pastor Juan Carlos Betancourt. Nos va a estar bendiciendo el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, el viernes por la tarde, el pastor Betancourt. En su agenda Dios hizo el milagro que tuviera libre, así que nos dijo, sí, ahí estaremos, Aldo. Reciban los saludos de los hermanos de la congregación. Vino un grupo de hermanos, hay otros hermanos que están en culto ahora en el anexo, porque como vamos a suspender el último culto para venir juntos acá al final del aniversario el domingo 30, entonces dijimos, bueno, nos vamos a repartir. Un grupo de hermanos y colaboradores quedaron en el anexo haciendo culto al Señor, y otro grupo hermano vino a acompañar junto con los músicos, así que gracias al Señor por lo que el Señor hace. Gracias al Señor, el Señor es bueno, Dios es bueno. Usted sabe que cuando el pastor compartieron el texto, lema del aniversario, empecé a estudiar la palabra del Señor ahí en el libro del profeta Habacuc, y el pastor estuvo escuchando al hermano Marcelo Carrasana, después el pastor un domingo. Ayer no pude escuchar al hermano Adán, ¿no? Pero sabemos lo que el Señor nos va a hablar acerca de su palabra. Y el pastor hoy comentó algo acerca de qué es lo que entendemos por avivamiento. Generalmente siempre se ha relacionado, quizás de una mala manera, el avivamiento con emociones exacerbadas, llanto, y no digo que no sea, que puede incluir un genuino avivamiento, que nuestras emociones sean tocadas por el Señor, porque somos seres que Dios nos ha constituido de una manera emocional, tenemos emociones. También lloramos en la presencia del Señor, también nuestras emociones pueden hacernos llorar. Pero usted sabe que la Escritura habla acerca del genuino avivamiento, como decía el pastor Andrés, y el genuino avivamiento trae aparejado como consecuencia transformación y cambio. Todo este tiempo que estaba meditando el libro de Habacuc, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tengo que compartir con los hermanos? Quiero hablar lo que vos querés que hable y no lo que sea que provenga de mí. Y usted sabe que vino una frase a mi corazón y entendí que era de parte del Señor, y es que sin quebrantamiento no hay avivamiento. Sin quebrantamiento es imposible que haya avivamiento. Y bueno, el pastor ya lo estuvo hablando, trajo el contexto histórico. Usted sabe que yo meditaba en toda la historia. Recuerde hoy lo que compartió mi esposa en la carta a los Efesios capítulo 2, los privilegios que tenemos los creyentes gentiles. Recuerde esos privilegios, porque la nación de Israel también es un pueblo privilegiado. Y hubo un momento en su historia, a lo largo de su historia,
en que ellos olvidaron esos privilegios y se volvieron, por así decirlo, su rostro contra el Señor. Habacuc, creo que lo compartió el hermano Marceno, el nombre Habacuc significa el que abraza, el que es abrazado, está relacionado con el abrazar. Usted sabe que algo que nos enseña el libro de Habacuc, que posiblemente él haya sido un levita, un salmista, alguien que servía en el templo de Dios. Y él fue contemporáneo al profeta Jeremías, mire qué bendición. Algunos creen que fue contemporáneo también al profeta Daniel y al profeta Ezequiel. Él vivió en ese tiempo, él profetizó antes de la cautividad, pero muchos creen que también pudo ver esa cautividad. Ahora, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es, vamos a leer el versículo lema de este aniversario, Habacuc 3, versículo 2. Y yo me detuve en la palabra obra, porque acá Habacuc entiende algo. Dice Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando él oyó el mensaje de Dios, temor entró en su corazón, pero es un temor reverente, no como el que teme a alguien que no conoce a Dios, porque si era algo que tenía Habacuc, era que era un piadoso siervo de Dios. Por eso usted ve que en el capítulo 1 él se lamenta reverentemente delante de Dios, diciendo, Señor, ¿cómo tus ojos, que sos puro, santo, perfecto, maravilloso, cómo podés permitir que todo eso suceda en medio de tu pueblo, Señor? Son inicuos. El pueblo de Dios, la nación privilegiada, que después Pablo va a decir en la carta a los romanos qué privilegios extraordinarios tenía la nación de Israel. Y nosotros tenemos que llevarlo a nuestra vida y decir, nosotros los gentiles, hoy se leyó el capítulo 2 de Efesios, somos privilegiados. El Señor nos ha privilegiado. Sí, tenemos privilegios extraordinarios de parte de Dios. Cuando Habacuc ve la respuesta de Dios, he oído tu palabra y temor entró en mi corazón. Oh Jehová, ahí es el clamor del profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y entonces empecé a preguntarme, ¿de qué obra estará hablando Habacuc? Porque nosotros siempre tomamos, Señor, aviva la iglesia, que traigas un despertar. Pero yo tengo que ir a lo que me dice el texto. Tengo que ir, ¿qué es lo que está queriendo decir Habacuc? Él se había quejado, él había dicho, Señor, estoy viendo tanta maldad en medio de mi generación. Un pueblo que tiene privilegios como nunca. Dice el apóstol Pablo que a ellos se le dio la palabra, el culto, las promesas, los patriarcas. Si nos remontamos al Génesis, en el capítulo 12 del Génesis, nosotros vemos cómo Dios llama a un varón, a un hombre, Abraham, y hace un pacto incondicional con él y le promete cosas que usted ya conoce. Y desde ahí comienza la historia de la nación escogida, de la nación de Israel. Dios le da su presencia, dice, voy a morar en medio de ustedes. Y le dice de qué manera ese Dios santo iba a poder morar en medio de un pueblo pecador como ellos. Y le da los sacrificios, las ofrendas. La presencia de Dios viene a habitar en medio del tabernáculo. Mire los privilegios que tenía esa nación. Y Habacuc comienza a ver que todo eso se pierde. Viene la dispersión del pueblo, viene la separación. Dios levanta a David, pero después su hijo Salomón tuerce sus caminos. Y la nación es dividida, el reino del norte y el reino del sur. Todos conocen la historia del reino del norte, ¿qué es lo que sucede? Cada rey era más impío y pagano que otro. Y Dios, ¿qué era lo que hacía Dios? De su santo templo levantaba profetas. ¿Y qué hacían esos profetas? Hablaban en nombre de Dios. Y le decían a la nación, vuelvan a las condiciones del pacto, vuelvan a mí, vuelvan, arrepiéntanse y vuelvan a mí por los privilegios que tienen. Los profetas siempre le recordaban el pacto que Dios había hecho con ellos en Sinaí y ellos se habían comprometido a seguir los pasos del Señor. Y sin embargo ellos hicieron caso omiso a los mensajeros. ¿Sabe lo que hacían con los profetas? A los verdaderos profetas del Señor no es que le levantaban monumentos ni altares. ¿Sabe lo que hacían? Todo lo que usted se puede imaginar, rechazando la palabra de Dios hasta que Dios dijo, hasta aquí. Y el reino del norte fue dispersado por los asirios. Y quedó el reino del sur
un poco más piadoso que el Señor. Pero ¿sabe lo que sucedió con el reino del sur? También se alejó del pacto con el Señor. Torcieron sus caminos. Y usted sabe que el reino del sur tuvo un rey que se llamó Manasés, que gobernó por como 55 años el reino del sur y fue uno de los reyes más impíos que la nación conoció. Más impío aún que Jeroboam y que los del reino del norte. Imagínense los piadosos dentro de esa nación. Imagínense aquellos que amaban al Señor de corazón, de una manera sincera, no perfecta, porque por eso estaban los sacrificios, por esa imperfección, por esa pecaminosidad estaban los sacrificios. Pero se había torcido tanto el pueblo que habían tomado los sacrificios como una superstición. No cambiaban su corazón, creían que ofreciendo sacrificios limpiaban la conciencia y no había un cambio genuino de corazón. Cuando Habacuc ve todo esto, imagínense Jeremías, un profeta contemporáneo a él. Es el profeta que tiene que decirle a la nación que Jerusalén será destruida. ¿Cómo Jerusalén destruida? Sí, Jeremías le dice a la nación, todo esto que ustedes ven, me hace recordar al Señor Jesús cuando le dijo a los discípulos, todo esto que ustedes ven, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y Jeremías tuvo que predicar la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de los caminos del Señor. Obviamente, la iglesia del Señor no es así. Amén. Amén. Pero sabe que cuando yo leo el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento nos tienen que llamar a nosotros a volvernos al Señor y a vivir de una manera piadosa. Si hay algo que tenía que tener, y le doy lo que el Señor puso en mi corazón. Si había algo que tenían que hacer los creyentes, eran vivir manifestando la luz que había en ellos. Dios había puesto a la nación de Israel en medio de todas las caravanas de 3 continentes. Asia, África y Europa. Todo pasaban por Israel. Y ellos tenían que resplandecer en medio de ese mundo sumido en la oscuridad. Y en vez de resplandecer para que los impíos, los gentiles, los incrédulos conocieran al único Dios verdadero, ¿qué sucedió con esa nación? Fueron más impíos que los propios paganos. Usted va a ver que en el capítulo 1, lo enseñó el pastor, ahí está la queja de Habacuc. ¿Cómo, Señor? Vos que sos tan puro y santo, ¿cómo podés permitir esto de tu pueblo? Entonces ya sé que estará pensando, ¿qué tiene que ver esto con el avivamiento? Tiene mucho que ver con el avivamiento. En el capítulo 2, Dios le responde. Mire, yo esto lo aprendí del pastor Otto Sánchez, un pastor dominicano. En estos 3 capítulos, primero está Habacuc entrando al trono de Dios, a la sala de Dios, presentando su queja reverente, diciéndole al Señor todo lo que él estaba viendo. En el capítulo 2, Dios le dice, bueno, anda a esperar afuera y yo te voy a responder. Y una vez que él recibe la respuesta de Dios, en el capítulo 3, Habacuc lo único que hace es postrarse en adoración y escribe un cántico de alabanza y adoración para el único Dios verdadero, porque entiende que Dios es soberano y Él va a obrar de muchas maneras para su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Habacuc? ¿Sabe lo que está viendo Habacuc? Habacuc está viendo que Dios va a tratar con su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios trata con los suyos? ¿Cree o no cree en la soberanía de Dios? ¿Sabe lo que dice la carta a los hebreos? Que Dios corrige, disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Y que cuando nosotros somos ejercitados en esa disciplina, ¿qué es lo que hace el Señor? En nosotros nos transforma, nos lleva a su presencia y da fruto apacible de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, cuando Habacuc ve la obra que Dios va a hacer, ¿sabe qué es lo que dice Habacuc? Señor, ¿cómo es que vos vas a obrar y vas a hacer esto con estos paganos? Porque Dios le dice, yo voy a levantar a los caldeos. Todavía el imperio babilónico no se había levantado, estaba comenzando a levantarse.
En hegemonía estaban los asirios, pero los asirios ya estaban decayendo y Dios iba a levantar a los babilonios por medio de Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, y después de Nabucodonosor. Cuando Habacuc recibe la respuesta, la primera respuesta de Dios, ¿cómo, Dios? ¿Vos vas a tratar con estos paganos, con estos impíos? ¿Vas a disciplinar a tu pueblo santo y justo? Habacuc creía que los hebreos, que Israel era más justo que los babilonios. Y hablaba con mi Señor y yo le decía, ¿quién es más responsable? ¿Aquel que conoce o aquel que ignora? Delante de Dios, ¿a quién se le demanda más? Al que conoce más, ¿no lo dice la Escritura? La nación había recibido promesas, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Habían sido la nación, son la nación escogida por Dios. Sin embargo, se estaban comportando como los paganos y como los impíos. Obviamente, en este tiempo no pasa con la iglesia. No, hermano. Pero la nación de Israel se creía que eran justos porque habían sido elegidos y porque tenían todo el culto y todo lo que nosotros sabemos. Pero sin embargo, con ese conocimiento, con la conducta que ellos tenían delante de los ojos de Dios, eran más responsables que los impíos. Eran más responsables que aquellos que no habían tenido esa bendición. Nosotros, hermanos, la iglesia del Señor de los gentiles, hoy en el capítulo 2 de Efesios, se nos habló los privilegios que tenemos como iglesia. Y la pregunta, ¿sabe cuál es? ¿Será que la iglesia del Señor de este tiempo, y no me refiero solo a la iglesia acá en Monte Grande ni la Asamblea de Dios, sino hablemos de una manera general, ¿será que los creyentes estamos viviendo a la luz de los privilegios que tenemos como hijos de Dios, nación santa y apartada para el Señor? ¿Será o no será? ¿No será que tiene que venir un tiempo de quebrantamiento del cielo para que verdaderamente surja un avivamiento espiritual que traiga nuestras vidas otra vez a la presencia del Señor? Y algo que hizo en mi corazón cuando yo escuché la palabra del Señor y lo compartí con mi esposa, y esto corre por la cuenta de Aldo Melgar, mía. No tiene nada que ver el pastor, sino es mío. Cuando nosotros como iglesia en Argentina tuvimos la posibilidad de elegir representantes que hablaban a favor de valores cristianos, ¿qué fue lo que hizo los evangélicos en Argentina, hermano? Y cuando yo me enteré del resultado de esas legislativas, le dije a mi señora, tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar porque los evangélicos, que dicen las estadísticas que somos 5 millones de argentinos que creemos y profesamos en el Señor, sin embargo se votó con el bolsillo en vez de votar con los mandamientos y principios del Señor. ¿Y usted cree que el Señor no va a hacer nada? Hermano, a la nación de Israel Dios se lo hizo. Dios disciplinó a su pueblo que tenía privilegios. ¿Y usted cree que no lo va a hacer Dios con nosotros, hermano? ¿Usted cree que es consecuencia la situación en la que está nuestro país? ¿Sabe quiénes somos los principales responsables? Nosotros los creyentes, hermano. Pero Dios ¿sabe lo que vio Habacuc? Porque Habacuc dijo, ¿vos nos vas a disciplinar con estos paganos? Habacuc, yo lo dice, vaya conmigo a Habacuc 1:5. Mire la primera respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra. Ahí está. Ahí aparece la obra que Dios va a hacer. Y que cuando Habacuc entiende, sabe lo que dice, Señor, aviva tu obra, hazlo, Señor, porque es para nuestro bien. Cuando Habacuc entendió que lo mejor que había para el pueblo era estar en las manos de Dios, ¿sabe lo que dijo Habacuc? Sí, Señor, estamos en tus manos, hazlo, Señor, avívalo, hacelo, Señor. Porque entendió lo que significaba estar en las manos del Dios Santo. Y Dios le dice a Habacuc, ¿sabe que yo tengo preparada una obra que si la contara? Vamos a leer el versículo. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos,
porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Hermano, Jeremías se cansó de hablar de lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Hoy estaba a la mañana leyendo lo que hicieron con el profeta. Lo metieron en la cárcel, lo tiraron en una cisterna, no creyeron. Él le dictó a Baruch las profecías del Señor, y cuando se las llevó al rey, el rey le prendió fuego, menospreciando la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros ponemos YouTube y googleamos y miramos videos, estamos viviendo un avivamiento en Argentina. Pero sabe que yo no creo que sea así. Porque el verdadero avivamiento va a venir cuando el pueblo del Señor se quebrante y busque a Dios de corazón. Y si nosotros voluntariamente no nos quebrantamos delante del Señor, ¿sabe quién lo va a hacer? El Señor. El Señor nos va a quebrantar. ¿Para qué? Para que como el fuego, el oro y el fuego salgamos purificados de ese. Yo no espero nada mejor para Argentina. Yo no sé si usted está esperando en los políticos de turno, hermano. Porque nuestra esperanza y nuestra confianza tienen que estar en el Señor, en el Dios de Israel, en el que amó a su pueblo, lo salvó, lo compró, lo redimió y está en las manos de Él. Y así estamos nosotros. Nuestra confianza debe estar con el Señor. Él prometió: no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos buscar al Señor de corazón, para que el Señor avive nuestros corazones. Y estaba pensando, y quizás me equivoco, pero yo empecé a recordar y meditar y buscaba cuándo fue el último gran avivamiento que tuvo la Argentina. Y yo no sé si fue en la época de los 80, 70, 80, 90, por ahí, en esas décadas, que fue cuando el Señor levantó a esos hermanos que nosotros conocemos, Carlos Anaconda, y ese despertar, que hay muchos hermanos que son fruto de esa predicación. Y Dios tuvo que enviar a este país una guerra, hermano, para que fuera nuestro corazón quebrantado. Hermano, yo no soy profeta ni nada, pero si queremos un genuino avivamiento espiritual en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras familias y en nuestro país, sin quebrantamiento no hay avivamiento, hermano. Y no es cuestión de aplaudir, de saltar, de gritar, de llenar estadios, sino es arrepentirnos y volvernos al Señor en ayuno, cilicio, oración y clamor. Yo me imagino, pastor, que los viernes tienen culto de oración acá. Y debe estar la iglesia como hoy, ¿no? Llena de hermanos clamando y orando al Señor. ¿No? Bueno, porque con nosotros pasa lo mismo, pastor. No. Si hay algo que todos los pastores dicen, que los cultos de oración, las reuniones de oración, son los menos convocantes. Y eso tiene que hacer una autocrítica, hermano, porque si queremos que realmente las cosas cambien en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra nación, tendríamos que estar postrados en oración, en humillación, clamando a Dios que tenga misericordia. ¿Se siente un privilegiado de parte de Dios? Yo le hablo como parte de la familia porque yo salí de acá. Entonces estamos entre familia. ¿Somos privilegiados de parte de Dios? Puede decir amén: soy privilegiado. Antes no era de la ciudadanía de Israel, pero ahora sí, soy ciudadano del reino de los cielos, soy familia de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos como familia de Dios, hermano? Cualquier pastor que usted hable, sabe lo que dicen, que los cultos de oración son los menos convocantes. Ahora, si hacemos una confraternidad en donde hay refrigerio, hermano, eso nunca falla, hermano. Hermano, y si nos reímos, es porque verdaderamente deberíamos llorar. La palabra de Dios dice que vuestra risa se convierta en lloro, en llanto, en lamento, en lamento. Cuando Habacuc vio lo que Dios iba a hacer, temió. Su corazón se llenó de temor de Dios. Pero usted va a ver, esa es la obra que iba a hacer. El versículo 5, que aun cuando se os contare no la creeréis. El 6 dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y comienza a hablar
de ellos. Y después viene la oración y la respuesta de Habacuc. En el versículo 13 le dice, sos muy limpio para ver la maldad. ¿Cómo, Señor, lo vas a hacer con ellos que son más impíos que nosotros? Ahora tenemos la respuesta. ¿Verdaderamente los babilonios eran más impíos que la nación de Israel? No, hermano, no. Ellos habían apostatado de la fe, habían apostatado del pacto que habían hecho con Dios. Pero recuerde lo que dice la Escritura, porque Dios al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quiere leerlo? Vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, mire lo que dice. Y me imagino que el escritor de Hebreos se está acordando de Proverbios capítulo 3. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, es una exhortación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Cuando Dios trata con nosotros, es como que nuestro corazón quiere desmayar. Lo primero que le pasó a Habacuc es como que él quiso desmayar su corazón. Pero en el capítulo 2 dice que el justo por la fe vivirá. Cuando el justo, el creyente, ve que está en las manos de Dios y vive por fe y anda por fe y camina por fe, sabe que no hay mejores manos que estar que en las manos del Señor. David, el rey David, que era un rey que conocía a Dios, cuando él hace el censo, que todos le decían que no lo haga, y él se rebeló contra Dios haciendo un censo, y Dios disciplina, va a disciplinar, ¿sabe lo que dice? Dios le manda y le dice, yo te doy 3 cosas, David, ¿qué querés? ¿Y sabe lo que eligió David? Él dijo, yo quiero, se lo parafraseo, quiero estar en las manos de Dios. Porque David conocía que Dios es muy misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele de castigo, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y entonces el escritor de Hebreos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Es la pregunta que tendríamos que hacer, y la respuesta, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y esos padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, porque eran seres humanos, falibles, imperfectos. Pero el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermano, cuando miramos el contexto general y miramos el mundo evangélico y miramos, no le digo que mire a la asamblea, le digo que ve a todos los que profesamos ser creyentes. Miremos los hogares, miremos los comportamientos en los colegios, en las escuelas, en los distintos lugares. Miremos a ver si estamos siendo capaces de permear la sociedad en la que Dios nos puso para que el evangelio corra. Evaluémonos y pensemos si verdaderamente no necesitamos un avivamiento del cielo. Pero ese avivamiento no vendrá sin antes venir el quebrantamiento. Y esta sociedad evangélica en la que vivimos necesita el quebrantamiento del cielo para que verdaderamente seamos avivados. Para que verdaderamente busquemos al Señor. Cuando Habacuc ve todo esto, ahí podemos seguir, vuelva conmigo al libro del profeta Habacuc,
Yo sé que ninguna palabra de exhortación produce gozo instantáneo, pero ¿sabe qué? Yo creo en el poder de la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. En el capítulo 2 usted ve que al final del capítulo hay 5 ayes en donde Dios se lamenta. Algunos creen que de los judíos y otros de los babilonios. Pero ¿sabe qué? Acá Dios lo que está diciendo es, todos están en la misma condición. Le está diciendo a Habacuc, sean babilonios o sean mi pueblo, todos están en la misma condición. La única diferencia es que de ustedes, Habacuc, yo tuve misericordia. Es que a ustedes me les quise revelar, a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y después los saqué con manos poderosas. Les mostré mis milagros, mis maravillas, mis señales. Hice cosas extraordinarias con ustedes. Los han querido eliminar, erradicar. Y sin embargo acá están, porque son el pueblo del Señor. Y termina diciendo esos ayes en el capítulo 3, que son lamentaciones, lamento de Dios hacia el ser humano. Y en el versículo 20 del capítulo 2, mire lo que dice Habacuc, porque esto el profeta reconoce quién es el soberano. Mas Jehová está en su santo templo. Cierra la boca delante de él, calle delante de él toda la tierra. Y usted, pastor, me parece que habló de Job. Job habló mucho durante muchos capítulos, como hubiéramos hecho nosotros, porque no somos mejores que Job. Hubiéramos hecho lo mismo en la condición de Job, justo, creyente en el Señor, pero con nuestros labios pronto para hablar. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que todo hombre sea tardo, pronto para oír y tardo para hablar. Como dice el pastor Andrés, por algo el Señor nos ha dado 2 oídos y una sola boca. Pero cuando Dios le respondió a Job, ¿sabe lo que dijo Job? Lo mismo que está diciendo Habacuc. Yo cierro mis labios porque no conocía a Dios. Hermano, y a mí me da la impresión que en este tiempo, en esta época en la que vivimos contemporánea, muchos de los que decimos conocer a Dios, no lo conocemos. Porque si conociéramos verdaderamente y en la intimidad, no le digo que no sea creyente, le estoy hablando de ese conocimiento profundo, de intimidad, de adoración, de conocer quién es Dios. Porque cuando más me acerco a Dios, más veo mi miseria, más veo mi condición, más veo mi suciedad. Usted se va a dar cuenta, los que viven cerca del Señor, porque lo primero que hace el Señor con los que están cerca de Él, les quita todo orgullo, toda suficiencia, porque vemos al Dios del cielo y reconocemos nuestra suciedad y tenemos que cerrar nuestros labios y decir, Señor, necesito que me renueves, necesito que me avives, necesito que cambies mi corazón, necesito que me ayudes a vivir para ti, a hacer un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Eso es lo que necesita Argentina. Argentina, hermano, no necesita un plan económico. Argentina no necesita un gobernante que haga las cosas bien. Argentina lo que necesita es un pueblo cristiano que busque a Dios de corazón y clame misericordia al Dios del cielo. Ese es el verdadero avivamiento. Hermano, entonces, las reuniones de adoración, las reuniones de oración van a estar llenas, hermano. Hermano, ¿sabe cómo empezó el avivamiento en Corea del Sur? ¿Sabe cómo fue? Orando, clamando a Dios, hacían los templos, los montes de oración. Y nosotros, hermanos, bueno, ¿serán algo especial? No, hermano. Todos somos iguales delante de Dios. La única diferencia es que la intimidad que tenemos con el Señor. Y cuanto más intimidad tengamos con el Señor, más el Señor va a limpiar nuestro corazón. Hermano, estamos cansados de vivir en una sociedad en donde los creyentes, los que decimos ser creyentes, yo me incluyo, ¿sabe por qué? Porque soy parte del mismo cuerpo espiritual. Y lo que le afecta a ellos, nos afecta a todos. Los pecados de nuestros hermanos y mis pecados afectan a todo el cuerpo de Cristo. No somos ajenos, ¿sabe qué? No podemos decir, bueno, la asamblea
Hermanos, somos todos parte del mismo cuerpo espiritual y lo que le pasa a una congregación nos afecta a todos porque estamos unidos por el mismo espíritu, hermano. No podemos sentirnos ajenos, debemos clamar y llorar delante del Señor para que el Señor avive nuestros corazones. Jehová está, ahí reconoce a Habacuc la soberanía de Dios sobre su pueblo. Y nosotros debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí es que Habacuc dice, capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Algunos creen que esta es una nota musical, porque esto es un cántico de alabanza al Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mire, si el Señor a nosotros comienza a levantar verdaderos profetas de Dios, en donde empiezan a llamar a las congregaciones al arrepentimiento y diciendo, Dios va a hacer una obra en medio de esta nación, comenzando por su pueblo. Y es algo que nadie se imagina lo que sucederá con la iglesia en Argentina. Nosotros vamos a decir, como somos exitistas, ¿qué es lo que vamos a decir? Viene el avivamiento, gloria a Dios, se van a llenar los templos, hermano, recuerde, sin quebrantamiento no puede venir el verdadero avivamiento. Dios nos tiene que quebrantar, Él tiene que quebrantar a la iglesia en Argentina para que vivamos en un continuo avivamiento. Y cuando venga el quebrantamiento, los cultos de oración, pastor, van a estar llenos en Templo Central, en Santa Isabel, en Barrio Grande, en todo lugar, todas las iglesias volcadas a buscar el rostro del Señor. No hay otra, hermano, no hay otra que postrarnos en adoración al Señor. ¿Cuántos anhelan que el Señor avive a sus familias? ¿Cuántos tienen o tenemos seres queridos que no están en el camino del Señor? ¿Montón? ¿Sabe cómo el Señor los va a traer a su camino? Por su gracia y su misericordia. Pero ¿sabe cómo se mueve Dios en su mano misericordiosa y soberana? Por medio de la oración de su pueblo. Cuando Dios ha querido hacer una obra como la que dijo el pastor, ¿sabe lo que hizo el Señor? Despertó a sus hijos a orar, a clamar, a pedir misericordia al Dios del cielo. Y obviamente, hermano y hermana, si vos estás en intimidad y en comunión con el Señor, esta palabra no es para vos. Pero si el Señor te está hablando, hoy es el día en que dobles tu rodilla delante del Señor y restaures todo lo que está caído. Hermano, si hay alguien que sabe de restauración, fue el profeta Elías. Y sin embargo, parece que hubo un avivamiento, pero en realidad no hubo ningún avivamiento, porque la nación, el reino del norte siguió en apostasía y en rebelión. Solamente si queremos que Dios toque nuestras familias, porque todo va a comenzar por el núcleo central de la sociedad, que son las familias. Pero si nosotros como creyentes tenemos familias disfuncionales, ¿cómo puede ser que en los hijos del Señor, que proclaman el nombre del Señor, no seamos ejemplo de conducta? Los varones creyentes que estamos en este lugar, ¿será que tratamos a nuestras esposas como Cristo dice que trata a la iglesia? ¿Será que será así? ¿Será que las esposas creyentes, viendo el amor y la devoción de sus esposos, le respetan, le honran? O hay hermanas que gobiernan sus hogares y los esposos quedan en un segundo plano. Porque si usted quiere ver cómo se debe conducir la iglesia, lea las cartas apostólicas. Y ahí va a estar claro cómo es. ¿Será que los creyentes respetamos a las autoridades y oramos por nuestras autoridades? ¿Sabe que yo tengo que hacer un mea culpa? Porque a mí me mandaban, vio en los grupos, vio que hay esos memes o esos stickers, y algunos venían del presidente. Y yo en un momento los usaba, y sabe que el Espíritu Santo en un momento me golpeó el corazón. Aldo, ¿qué estás haciendo? Si es tu presidente, es quien yo puse para... ¿Usted sabe que nuestras autoridades están por designio de Dios? Yo le tuve que pedir perdón al Señor.
y borré todo, hermano. Y entendí, Señor, perdóname, esto que es algo tan insignificante, tiene un trasfondo espiritual detrás. Así está nuestra sociedad hoy. Así están, no digo Monte Grande, ni Santa Isabel, ni ninguna, nada de la asamblea. ¿O no? Sí. Solo Dios lo sabe. Lo único que yo sé es que si queremos un genuino avivamiento, primero va a venir el quebrantamiento, no hay otro. No hay. Es lo que enseña toda la Escritura. Pero sabe que ese quebrantamiento puede ser provocado por Dios o buscado por nosotros ahora, en este tiempo, humillándonos y diciendo, Señor, hasta aquí nos comportamos así, Señor. Pero de ahora en más te pedimos tu fortaleza, tu auxilio, para que nos ayudes a buscarte como verdaderamente vos te mereces. Hoy leímos los privilegios que tenía la nación de Israel, pero nosotros, hermanos, tenemos también privilegios. Y con esto termino. Vamos a la carta a los Romanos y vamos a estar orando. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 hablando de Israel. Y acuérdese lo que se compartió al principio de Efesios 2. ¿Qué ventaja, dice Pablo, Romanos 3, 1 y 2? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La respuesta de Pablo es mucho, en todas maneras. Y mire lo que le dio primero. Mire el privilegio. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Escudriñamos la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Manifestamos con nuestra vida que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Debería ser que sí. Y en el capítulo 9 de la misma carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, Romanos 9, 4 y 5. Mire el privilegio de los israelitas. Bueno, es para ellos. Nosotros no tenemos nada que ver. Mire lo que dice. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Hermanos, ¿nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios? ¿O no? Dice la Escritura que nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Nos ha dado los privilegios de ser hechos hijos de Dios. No solo nos ha dado nueva vida como hijos engendrados y nacidos, sino que nos puso en el estatus legal de ser hijos adoptados a la familia de Dios. Las dos condiciones de hijo: nacimiento natural, engendrado por el Espíritu Santo, y después, como la ley romana, adoptados con los privilegios del hijo que el Padre elegía. Y no por nacimiento. Mire la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Son la adopción, la gloria, hermanos. Nosotros tenemos la gloria de Dios. ¿Sabe que Israel, Judá, a causa de su apostasía y de su rebelión, usted sabe que ellos perdieron la gloria de Dios? Eso lo vio el profeta Ezequiel, que era un levita, un sacerdote. Dios lo lleva, lo transporta a Jerusalén. Él estaba en Babilonia cautivo y lo lleva como en un éxtasis, una visión, o transportado en el espíritu, y ve lo que sucede con el templo, y la gloria de Dios se fue. ¿Y nosotros tenemos la gloria de Dios? Porque el Espíritu Santo glorioso de Dios está morando en nuestros corazones. Ahora, una cosa es caminar en la llenura del Espíritu y otra cosa es, como creyente, caminar en la carne. No podemos pretender, hermano, cultos de gloria si durante toda la semana andamos caminando en la carne, hermano. Es imposible. Es imposible. La gloria, el pacto, hermanos, ¿hemos entrado en los vínculos del pacto? Sí, hermano, no del antiguo. Estamos en los vínculos del nuevo pacto. Cada vez que celebramos la cena del Señor, ¿qué es lo que decimos? Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos que estamos en los vínculos del pacto, no antiguo testamentario, sino la promesa que en Jeremías 31 dice: haré con la casa de Israel y de Judá nuevo pacto. Y nosotros estamos en ese nuevo pacto. Tiene mejores promesas, bendición, salvación.
eternidad y gloria, hermano, como ningún ser humano puede disfrutar. La promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. ¿Entiende, hermano, lo que es el verdadero avivamiento? ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a tomar un compromiso, hermano, con el Señor. Devolvernos a Él. Devolvernos a Él. Que cuando sea convocada en las congregaciones ayuno y oración y clamor, ¿sabe qué? Que estemos deseando que llegue ese día, porque esa es la única manera en la que nuestro Dios va a obrar. Queremos que el Señor toque a nuestras familias, a nuestros hogares. ¿Cuántos verdaderamente quieren que Dios salve a sus seres queridos, que aún no le conocen? ¿Sabe de qué manera vamos a poder tocar el corazón de Dios? Con ayuno, lamento, clamor, oración. Y Jesús nos dejó ejemplo, hermano. Dice que Él con gran clamor y lágrimas oró a su Padre porque Él le podría librar. Quizás dejaste las cosas del Señor, quizás te apartaste, yo no sé, quizás estás viviendo lejos del Señor y hoy el Señor te trajo a escuchar su voz. De antes que venga el quebrantamiento, vengas a los pies del Señor y le digas: Señor, yo te necesito. Necesito que me transformes, necesito que me limpies, necesito que me cambies. Él te está llamando. Él te está diciendo que te vuelvas a Él, que te vuelvas a Él. La palabra del Señor dice que todo aquel que viene a los pies de Jesús no es echado fuera. Habrá alguien en este lugar que escuchó la voz del Señor llamándole a volver a una intimidad. Quizás perdiste la intimidad con el Señor, no como antes. Quizás estás recordando glorias pasadas de cómo oraba, de cómo buscaba, de cómo ayunaba. Sabe que el Señor le tuvo que hablar a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y vuélvete a mí. Y eso es lo que el Señor está haciendo con la iglesia de este tiempo. Él va a comenzar a levantar siervos que van a llamar a las almas al arrepentimiento y a las congregaciones a volverse de corazón a Dios. Antes que venga el quebrantamiento, hermano, hermana, porque eso viene. Si realmente anhelamos un genuino avivamiento, tiene que venir de parte del cielo. Yo te animo que pase, vení adelante a los pies del Señor. El altar está abierto y su gracia soberana abierta para todo aquel que le busca. Vení a pedirle al Señor por tu familia, por tu heredad, por tus seres queridos, por tus hijos que están lejos del Señor. Y Él escuchará el clamor de su pueblo. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra del Señor, sobre cual mi nombre es exaltado, reconocido, proclamado, dice la Escritura: yo oiré desde los cielos. Él oirá a un corazón contrito y humillado. El Señor no lo rechazará. Sin clamor, sin oración, sin derramar nuestro corazón al Señor, no puede venir el avivamiento. Eso viene cuando el pueblo de Dios se humilla y le dice: Señor, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Tu pueblo te necesita, mi familia te necesita, esta nación te necesita. Aleluya, 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 aleluya. Antes que venga el quebrantamiento, Dios mío, derrama un espíritu de clamor, de oración en nuestros cultos, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, en nuestra familia. No te quedes en tu banco. Recibí la palabra del Señor. Es tiempo de buscar de Dios. Este mundo lo
hogar de Dios. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Vení a este lugar, hay gracia, hay misericordia. Él oirá desde los cielos y derramará su presencia. Bendito es el nombre poderoso y glorioso del Señor. Estás necesitando sanidad del cielo. El único que mueve la mano, lo único que mueve la mano de Dios es el clamor del pueblo del Señor. La mano de Dios se mueve solo a través de la oración de su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es exaltado y proclamado, Él oirá desde los cielos. Pero el Señor lo que está buscando es humillación, clamor genuino y sincero del Señor. Señor, he compartido tu palabra, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, y te bendigo. El altar está abierto. No te quedes en tu lugar. Nuestros pastores estarán orando, ministrando en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos habla, es porque nos quiere bendecir. Él nos quiere bendecir. Su presencia nos quiere ministrar. ¿Hace cuánto que no adorás al Señor con fervor, con devoción? Este mensaje es para vos. Si estás queriendo que eso se avive, postrate a los pies del Señor, reconociendo tu condición y pidiéndole al Señor ese fervor que antes tenías. Bendito es el Señor Jesús. Aleluya, Señor. Señor, te bendigo y te exalto, Señor.